Buenas tardes, buenos días, profesor Karim y por supuesto a cualquier persona que esté viendo este contenido. Mi nombre es Brian Steven Pardo Ruiz y hoy lo que quiero presentar como proyecto final exponiendo el artículo que seleccioné para el curso de Relatividad General y Cosmología es el que se titula Cosmología con torsión, una alternativa a la inflación cósmica. Este es un artículo desarrollado por el físico Nikodem Poplavsky que pues fue originalmente publicado en Physics Letters P. La idea es que en esta presentación se explorará cómo la incorporación del spin intrínseco de la materia en la geometría del espacio-tiempo, esto a través de la gravedad de Einstein-Cartan, no solo previene singularidades de tipo geométrico, de tipo físico, sino que además resuelve de forma puramente geométrica y dinámica los problemas de planitud y de horizonte. Así que para esto lo importante es primero dar cuenta de cuáles son las limitaciones y sobre todo los problemas a los que se enfrenta la cosmología estándar, basado o basada más bien exclusivamente en los postulados de la relatividad general. Pues bien, sucede que el modelo estándar del Big Bang, que está típicamente basado en la métrica homogénea isótropa de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, comúnmente llamada métrica FLRW, tiene muchos problemas cuando se enfrenta a estas singularidades, digamos al ajuste fino. El primero es el problema del horizonte, que describe la homogeneidad térmica de regiones que nunca estuvieron en contacto causal. Eso por supuesto es bastante extraño porque no tiene mucho, no se podría esperar que dos regiones que no tuvieron algún tipo de inferencia una en la otra, pues sean prácticamente idénticas. Eso es bastante extraño. El segundo es el problema de la planitud, que pues está ilustrado en la desigualdad en la diapositiva, donde se muestra que la diferencia absoluta del parámetro de densidad omega con respecto a la unidad es del orden, o perdón, es menor de 10 a la menos 52. O sea, es un número extremadamente pequeño. Mejor dicho, esto es planitud total. ¿Sí? Esto por supuesto en la época de la gran unificación. Eso pues, todo esto es para que el universo sea estrictamente plano. En ese sentido, mientras que la solución tradicional invoca campos escalares inflacionarios hipotéticos, Poplavsky lo que hace es proponer una alternativa elegante basada exclusivamente en la torsión. Bien, aquí un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Se debe entender que la relatividad general estándar posee ciertas limitaciones de base, se podría decir. Se sabe que las partículas de Dirac que componen la materia poseen masa y spin intrínseco. Eso también es una idea que está verificada, o bueno, si digamos más bien demostrada desde la QFT, desde la teoría cuántica de campos. Sin embargo, en la gravedad de Einstein, el tensor de energía-momentum acopla únicamente la masa y la energía a la geometría, pero ignorando el spin. Esto ocurre porque se impone la condición de simetría en el conector afín, lo de que es gamma lambda mu nu es igual a gamma lambda nu mu. Esto fuerza a que la torsión deba ser cero de forma, digamos, artificial. Y pues a fin de cuentas esta simplificación condena de manera matemática a la teoría a generar singularidades inevitables de densidad infinita del colapso, donde típicamente pues ya se sabe bastante que la física clásica pierde validez. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la gravedad de Einstein-Cartan, o típicamente llamada ECKS, extiende la relatividad general de manera natural al calibrar localmente el grupo de Poincaré. Por supuesto, esto es una idea, o digamos es una discusión que se hereda de forma directa desde la teoría cuántica de campos. El grupo de Poincaré es la base simétrica para una teoría cuántica relativista. Así que de ahí pues surge un poco la inspiración, ¿no? La idea es definir geométricamente el tensor de torsión SK y J como la parte antisimétrica de la conexión afín, que pues bueno es la ecuación que vemos en pantalla, la primera ecuación, que es diferente de cero. La segunda ecuación corresponde a la ecuación del campo de Cartan, donde la torsión se acopla de manera algebraica al tensor de densidad de spin de la materia SI-KJ. Esto a través de la constante de acoplamiento kappa, que no lo coloqué aquí, pero la constante está aquí en el tercer punto. Es 8πg sobre c a la cuarta, por supuesto siempre mayor a cero, en este caso. En ese sentido, la segunda ecuación, al ser una ecuación puramente algebraica sin derivadas temporales, pues nos permite afirmar que la torsión no se propaga por el vacío. Existe de esa manera únicamente dentro de la materia fermiónica. Ahora, volviendo, o más bien continuando con esta diapositiva, sucede que, entonces, bueno, la pregunta sería más bien, ¿cómo aplicamos esto a la cosmología? Pues bien, si promediamos un ensamble de fermiones con orientaciones aleatorias, el spin neto pues suele ser cero, por esto de que hay una cantidad, digamos, equivalente de spines para arriba y spines para abajo.
dicho de forma un poco sucia, pero es la idea. Pero, a pesar de que el promedio de los spins o de las orientaciones aleatorias es cero, el promedio de esos cuadráticos pues no necesariamente lo es. A priori es mayor a cero, de hecho. Ahora, al modelar la materia como un fluido de spin de tipo Weissenhoff, la torsión modifica la densidad de energía y la presión originales, ¿sí? Que esto es lo que se puede ver en las ecuaciones que están abajo, ¿sí? Donde tenemos la densidad de energía efectiva y la presión efectiva. Que pues a efectos prácticos podemos ver que la torsión le resta a cada una un término, ¿sí? Esta es, digamos, el aporte a las características de tipo fluido que da la torsión, ¿sí? Mm, Ahora, dado que kappa es proporcional, perdón, dado que kappa es estrictamente positivo, este término cuántico de spin introduce una corrección negativa neta, que pues como había mencionado genera una fuerza de repulsión gravitacional, pues de un orden de magnitud bastante alta, a densidades extremas en la escala de Planck. Ahora, continuando con esto, ¿a qué tipo de ecuaciones nos lleva este formalismo? Pues bien, si lo llevamos a una métrica FLRW, como la que habíamos mencionado Robinson, Walker y Lemaitre, obtenemos las ecuaciones de Friedman modificadas. En la ecuación 1, la tasa de expansión h, que es el parámetro de Hubble por supuesto, al cuadrado, más el término de curvaturas al cuadrado sobre a al cuadrado, se acopla a la densidad de energía clásica de epsilon sumada a la densidad de torsión de epsilon sub s. Ahora, la otra es la ecuación 2, que esta es incluso a nivel fenomenológico mucho más interesante. Esta densidad de torsión es igual a menos un cuarto de capa por s al cuadrado, la cual es proporcional a la menos 6. Ahora, dado que en el universo ultrarrelativista la radiación escala como a la menos 4, el término de torsión con escala a la menos 6 crece mucho más rápido en el colapso, dominando en ese sentido por completo la dinámica en distancias cortas. Entonces, esto más bien la pregunta es, y bueno, ¿esto cómo logra evitar la singularidad? Pues bueno, esto se evita gracias al mecanismo de rebote. ¿A qué me refiero? Sucede que la consecuencia directa de esta, digamos, dominancia de la torsión es que, como había dicho, pues se evita la singularidad clásica. En ese sentido, en lugar de colapsar hacia un volumen cero, el colapso se detiene cuando la tasa de Hubble se anula, es decir, h igual a cero. ¿Mm? Esto define un factor de escala normalizado mínimo, pero finito, el que está en las diapositivas como a gorro sub m, ¿sí? Dado por la raíz cuadrada de las cantidades que vemos y que es del orden de magnitud de 10 a la menos 33. Ahora, para un universo cerrado con una masa típica, esto se puede traducir en un radio físico mínimo real de aproximadamente 9 micrómetros en el momento del rebote. Hablando, por supuesto, de que 9 micrómetros es pequeño, se podría decir pequeño para un mundo macro. Sin embargo, a escala cuántica se encuentra por lo mínimo a unos 3 o 4 órdenes de magnitud de la escala cuántica básica del Armstrong, ¿sí? Es decir, a efectos macros es un número pequeño, estos micrómetros. Sin embargo, a escalas cuánticas es incluso enorme, ¿sí? Pero bueno, esto lo que nos lleva a concluir es que la densidad de energía se detiene en una escala finita y no singular, evitando así la famosa catástrofe del infinito. Ahora, mm, ¿cómo se resuelve el asunto de la planitud? Que era otra de las cuestiones que habíamos mencionado antes, bueno, al principio de la conversación. Pues bien, la evolución del parámetro de densidad total del universo, el omega de Agorro, está gobernada por la ecuación 3. Esto sale del formalismo de Einstein-Cartan y bueno, lo que habíamos mencionado, ¿sí? Que lo desarrolla pues Poplaski en el artículo. En la gravedad de Einstein, el parámetro de torsión, omega sub s es cero, por lo que omega diverge rápidamente de 1 al expandirse. O sea, esto digamos que exige un ajuste fino bastante extremo, ¿sí? Ahora, al incluir la torsión de neutrinos, reliquia, digamos, neutrinos, bueno, no encuentro un sinónimo, pero bueno, voy a referirle como neutrino reliquia, pues Poplawski lo que hace es calcular un valor de omega sub s de aproximadamente menos 8,6 por 10 a la menos 70. Teniendo en ese sentido, pues dado que se trata de un valor negativo, un mínimo local que se ubica en la cantidad que vemos ahí, raíz de 2 a gorrito sub m. Mm, Ahora, si evaluamos en este punto crítico, obtenemos un valor del parámetro omega de 1 más 8,9 por 10 a la menos 64. Y si calculamos el tiempo en el que el universo, por así decirlo, se sintoniza a sí mismo, es decir, que alcanza ese valor de planitud, ¿sí? Encontramos que ese tiempo es del orden de 10 a la menos 46 segundos. O sea, en ese sentido, desde ese formalismo se puede
afirmar que la planitud es una consecuencia que sucede a efectos prácticos inmediata, sin necesidad de introducir, digamos, ningún parámetro o ningún campo ad hoc, o sea, nada que sea así como externo, como metido a la fuerza. ¿M? Ahora, ¿por qué se suele referir que este gran rebote se entiende como una suerte de nacimiento de un universo bebé? Pues bueno, eso es bastante interesante porque pues elabora una discusión que se puede extender todo lo que se desee. Sin embargo, pues aquí voy a tratar de mencionar las ideas que me parecen más relevantes. Sucede que cuando una estrella masiva colapsa, gravitacionalmente hablando, dentro de nuestro universo forma un horizonte de sucesos para observadores externos. Dentro de ese horizonte la materia continúa comprimiéndose, pero al alcanzar la densidad crítica de Planck, la repulsión de la torsión de los espines detiene el colapso y genera un rebote expansivo. Debido a la causalidad del horizonte, que sabemos que es unidireccional, la materia en expansión no puede salir hacia nuestro universo. En su lugar, el espacio-tiempo se deforma de manera interna, creando una rama, digamos, especial independiente, algo que podríamos interpretar como una suerte de universo bebé. En ese sentido, para el observador externo es un agujero negro inerte, pero para el observador que se expande en su interior, el rebote es el Big Bang de su propio universo. Eso es bastante alocado, pero es muy interesante, muy, muy interesante. Bien, ahora, conclusiones que podríamos mencionar. Bueno, lo primero es que la gravedad de Stern-Cartan representa una extensión geométrica consistente de la relatividad general que acopla de manera, se podría decir, exitosa el spin cuántico y la geometría. Resuelve en ese sentido de manera natural las singularidades físicas y los problemas de planitud y horizonte utilizando partículas conocidas del modelo estándar. En ese sentido, o más bien siguiendo esa idea sin añadir campos artificiales. Y finalmente, esta teoría es comprobable a nivel observacional. Si nuestro universo nació dentro de un agujero negro en rotación, debería haber heredado una dirección preferente asociada al eje de rotación de la estrella madre, que pues estaría descrito por la métrica de Kerr. Esta simetría, que es sutil, puede buscarse actualmente en las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Esto pues mediante el análisis de datos observacionales de alta precisión. Y bueno, eso sería como tal lo que quería mencionar sobre este artículo. Bien, pues muchas gracias y eso es todo.